Pues continuamos estudiando el libro de Génesis. Hoy vamos a estar viendo los capítulos 13 y 14. Y esta enseñanza se llama Pagando bien por mal. ¿Y por qué bien por mal? Porque si nosotros examinamos nuestra vida, realmente tenemos lo que no nos merecemos. Dios nos paga más allá de realmente lo que nosotros merecemos. ¿Qué nos merecíamos? Un castigo eterno. ¿Qué nos merecíamos? Estar separados de Dios por la eternidad. Pero Él no nos recompensa como nos merecemos. Al conocerlo, Él nos paga dándonos bien por mal. Y aunque a veces nosotros fallamos, aunque a veces nosotros nos apartamos, Él siempre permanece fiel. Y Él siempre permanece fiel a su palabra y permanece también fiel a sus promesas. Así que hoy vamos a ver pagando bien por mal. Y cuando nosotros empezamos una relación con Dios y empezamos a crecer y empezamos a conocer a Dios, nos vamos dando cuenta que Dios realmente es bueno, que realmente Dios es maravilloso y es fiel todo el tiempo. Y que muchas veces nosotros actuamos mal, pero Él no nos retribuye conforme a la manera que nosotros actuamos. Podemos ver un Dios que no cambia, que Él se mantiene firme y que Él se mantiene firme a sus promesas. La semana pasada estábamos viendo la vida de Abraham y vimos que Abraham no confió en el Señor, se apartó del Señor, él se fue a Egipto confiando en sus propias fuerzas y vemos que él tomó una mala decisión. Y nosotros hubiéramos pensado, pues bueno, Dios ya no lo va a tomar en cuenta porque se fue a desobedecer al Señor. Pero vemos cómo Dios no le recompensa con lo que se merecía, sino que Dios lo rescata de esa condición en que estaba, cuida a su familia y lo trae de vuelta a él. Así que Dios no le paga como él se merecía, Dios le paga bien por el mal que había hecho Abraham. En la historia que vamos a ver esta mañana, también vemos cómo Lot, el sobrino de Abraham, se porta mal con él, no actúa de buena manera. Y vemos cómo Abraham ha crecido, cómo Abraham ha ido madurando su fe y él le devuelve también bien por el mal que su sobrino había hecho. Así que yo quiero que tengamos en mente dos cosas. Debemos recordar que como creyentes nosotros podemos confiar al 100% en Dios. Nosotros podemos descansar en que Dios es fiel con sus hijos y es que Él siempre va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Y eso debe darnos paz y debe darnos confianza. Pero por otro lado, también debemos recordar que como creyentes debemos conducirnos de forma distinta y nosotros debemos hacer el bien a los demás. Aun cuando ellos no nos traten bien, nosotros debemos devolverles el bien y demostrar el amor del Señor. Así que vamos a ver en esta historia cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios es fiel a pesar de que Abraham fue desobediente, Él se mantiene fiel y al final de la historia vamos a ver cómo Dios exalta a Abraham y cómo Dios exalta su nombre también. Entonces vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 13. Génesis 13, ya vamos avanzando un poco. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Génesis 13 del 1 al 4 dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. ¿Qué es lo que quiero que veamos en la primera parte? Primero, la corrección y el arrepentimiento de Abraham. Vemos cómo la fidelidad de Dios trata con la vida de Abraham y lo corrige, pero también vemos que Abraham reacciona a esa corrección y él se arrepiente. Y cuando nosotros pensamos en la vida de Abraham, normalmente pensamos en el padre de la fe. Pensamos en un hombre intachable que no falló, pero no, sabemos que no fue así. Sabemos que él fue un hombre como nosotros, que pecó, que tropezó, pero Dios estaba obrando en su vida y Dios estaba trabajando en su carácter.
Y Dios usaba todas estas circunstancias para formarlo. Así que vemos a un Abraham en este punto que él está creciendo en su fe y él está creciendo en su madurez. Si ustedes recuerdan, Abraham tomó decisiones equivocadas. Él no confió en el Señor, había hambruna y él buscó la solución más práctica, lo que ante sus ojos parecía la razón más obvia, y él se fue para Egipto. Pero ¿cómo salió Abraham de Egipto? Salió avergonzado, salió humillado, él había deshonrado el nombre de Dios, y aunque salió con riquezas, él había caído muy bajo. Quizás podemos ver que Abraham no fue perfecto, pero hay una cualidad que nosotros debemos rescatar y que nosotros debemos practicar. Y esta cualidad lo tenían todos los grandes hombres de Dios en la antigüedad. Y es que cuando Dios le mostraba a estos hombres que habían fallado, que habían caído, que habían pecado, estos hombres se arrepentían y venían a la presencia de Dios para que Dios los limpiara y para que Dios los restaurara. Así que cuando vemos el pasaje, si ustedes se fijan, dice que Abraham, después de haber salido avergonzado, él vuelve ¿a dónde? Al Negev. ¿Cuál era el lugar? Donde él había edificado un altar. ¿Y qué era lo que Abraham estaba haciendo? ¿Qué es lo que podemos ver en la vida de Abraham? Que él estaba mostrando arrepentimiento. Él está reconociendo que aquella situación que había pasado era por su desobediencia al Señor. Pero él no se quedó ahí, sino que él vuelve a donde había estado en su relación con Dios, vuelve y edifica y vuelve donde había edificado el altar, y él va a humillarse delante del Señor. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Él estaba volviendo arrepentido y él estaba pidiendo perdón a Dios porque no había confiado en él. Él estaba pidiendo perdón a Dios porque no había descansado en sus promesas ni había obedecido a su palabra. Pero también él estaba volviendo al Señor porque él quería ser restaurado en su relación con Dios y porque él quería caminar nuevamente con él. Él estaba viniendo también porque él sabía que lo había guardado era la gracia del Señor, porque Faraón lo pudo haber matado, pero Dios lo sacó. Pero Dios lo sacó y Dios lo trajo de regreso. Entonces él viene mostrando la fidelidad de Dios. Así que yo tengo un principio que quiero que ustedes se aprendan y lo lleven en su corazón, y es que un hombre de Dios, aunque falla, se caracteriza por arrepentirse, por humillarse, por volver al camino del Señor. Los hijos de Dios no nos quedamos en el pecado. Venimos al Señor, pedimos perdón y seguimos caminando con Él. Así que yo te pregunto, hermano, ¿te estás arrepintiendo? ¿Realmente eres una persona que está caminando por el camino del Señor? Cuando Dios te muestra que has fallado, ¿realmente te apartas y le pides perdón a Dios y te humillas? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No somos perfectos, seguimos siendo pecadores, pero sí venimos al Señor y caminamos con Él. Y eso es lo que vemos en la vida de Abraham. Ahora, lo que vamos a ver es que cuando hay conflictos, cuando hay problemas, ¿cuál es la tendencia nuestra? Nos preocupamos y empezamos a angustiarnos. Pues lo que vamos a ver es que empiezan a haber conflictos, tanto en la vida de Lot como en la vida de Abraham. Pero ahí es donde vemos que sobre los conflictos, sobre los problemas, está la soberanía de Dios. Y a Dios nada se escapa de su mano. Él tiene control absolutamente de todo. Y Él usa aún estas circunstancias para formarnos y guiarnos en su carácter. Entonces vamos a ir a los versículos 5, 13, del 5 al 13 de Génesis 13. Y dice: y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán,
el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y quiero que piensen, ¿qué fue lo que causó la división entre Abraham y Lot? Y dice que fueron sus riquezas. Fue el dinero lo que los llevó a separarse. Y no porque el dinero es malo, sino el amor hacia el dinero. Ahora, yo quiero que ustedes piensen, ¿será que hoy en día eso es bastante común? Ver familias que por dinero entran en contienda. Cuando les dejan una herencia, hay familias que nunca se perdonan. Hay familias que hasta llegan a matar a un familiar por el dinero. ¿No vemos que a veces nosotros le damos prioridad al dinero antes que las personas, antes que las familias? Y no vemos que aún dentro de la misma iglesia hay hermanos que terminan divididos porque han puesto primero el dinero antes que las relaciones. Lo que nosotros vemos en este pasaje es que habían crecido tanto, tenían tantos animales que no podían estar juntos. Y vemos que aquella hambre que había habido ya había pasado. Entonces, ¿qué llega a haber? Conflicto entre Abraham y Lot. Sin embargo, nosotros podemos ver acá dos actitudes. La actitud que toma Abraham y la actitud que toma Lot. ¿Y qué podemos ver en Abraham? Vemos a un hombre que Dios le ha enseñado. Y un Abraham que ha aprendido de sus errores, que ha aprendido de sus fallas. Vemos ahora a un Abraham que está mostrando madurez. ¿En qué sentido? Vemos ahora a un Abraham que aunque tenía muchos derechos, dice, él cede sus derechos ante su pariente. Vemos un Abraham que ahora muestra humildad y que no está confiando en lo que él posee, sino que está confiando en la soberanía y el control de Dios. Vemos un Abraham que no se deja llevar por lo que sus ojos ven, sino que ahora él se está quedando en la tierra que Dios le había dicho. Y tengo otro principio para ustedes. Necesitamos entender que son más importantes las personas, son más importantes nuestras relaciones personales que el dinero. Es más importante la familia que el dinero. Y tenemos que tener cuidado de no poner primero el dinero antes que nuestros familiares, amigos o hermanos dentro de la iglesia. Así que yo te digo, hermano, si has tenido algún conflicto por dinero, yo te animo a que dejes todo en las manos del Señor, que confíes en la justicia del Señor, porque dice que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. No dañes tus relaciones, déjalas que ellas estén ahí. Perdona a estos amigos, familiares que han fallado y confía en que Dios tiene el control y confía en que Dios va a recompensar lo que tú estás haciendo. Ahora vemos un hombre diferente en Abraham porque él está descansando en el Señor, porque él está esperando en el Señor. Y esa parte de esperar es bien importante, porque muchas veces nosotros tomamos malas decisiones porque no esperamos en el Señor. Nosotros queremos que las cosas salgan como queremos hacerlas ya, y realmente no nos tomamos el tiempo para reflexionar y meditar si eso viene de Dios o eso es una tentación del mundo. Lot se dejó llevar por sus ojos, pero Abraham esta vez esperó. Y una característica de los hombres de Dios es que aprendemos a esperar el tiempo de Dios y aprendemos a identificar cuando algo viene del Señor y cuando algo no viene del Señor. Vemos un Abraham que se queda en la tierra prometida y aunque la tierra parecía más prometedora, él se queda ahí, él sigue ahí. ¿Por qué? Porque esta vez dice, no me va a pasar las mismas que me pasó antes, ahora voy a confiar en el Señor. Ahora, por otro lado, podemos ver que en aquella época, si Abraham era el tío, normalmente el sobrino tenía que sujetarse. Pero vemos en Lot que él no está haciendo eso. Pero vemos que Abraham sí cede su derecho. Ahora, tengo un par de preguntas. ¿Estás dejando tú tu situación o las cosas que te tienen cargado y preocupado en las manos de Dios? ¿Estás confiando en la justicia del Señor?
Eso implica que muchas veces tienes que estar cediendo tus derechos, tienes que estar rindiéndote y a veces humillándote ante otros, confiando en que Dios tiene un plan soberano y que Dios está actuando en esta situación. Ahora veamos el contraste, cómo había actuado, cómo había reaccionado Lot. En primer lugar, vemos que Lot no hace lo correcto. Él debía someterse y sujetarse a su tío, porque él tenía la autoridad. Pero por otro lado, vemos que Lot no tiene una actitud de reconciliar. En el versículo 7, Abraham le dice: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre nuestros pastores. Es Abraham quien está teniendo la actitud correcta. Es Abraham el que está buscando la reconciliación y está poniendo en primer lugar la relación antes que vayan a terminar en conflicto. Y eso nos lleva a otro principio que como cristianos debemos guardar, y es que como cristianos nosotros debemos tener una actitud de reconciliación. Debe importar más la vida de nuestros hermanos que el dinero o que la riqueza y los bienes. Como cristianos nosotros no debemos ser pendencieros, no debemos ser contenciosos, sino que dentro de lo que dependa de nosotros debemos buscar el bien y estar en comunión con los creyentes y con todas las personas. Esa debe ser la actitud que debe haber en nosotros. Ahora, ¿qué hace Lot ante la propuesta de Abraham? Ante lo que él está diciendo, inmediatamente él actúa con astucia y él está buscando su propio beneficio. Él se deja llevar por lo que ve en sus ojos y no está confiando en el Señor. Él busca acercarse a aquella tierra que se miraba tentadora, pero ¿saben qué representa esa tierra? Representa poner su confianza en las cosas de este mundo. Representa poner su confianza en los bienes materiales y no poner su confianza en el Señor. Eso es lo que estaba haciendo Lot. Eso me hace pensar un poco ¿en dónde estás poniendo tú tu confianza, mi hermano? ¿Estás poniendo tu confianza en la cuenta que tú tienes en el banco? ¿Estás poniendo tu confianza en los recursos que Dios te ha permitido tener? ¿En tu trabajo? ¿O realmente estás poniendo tu confianza en el Señor? La salida más fácil y más próspera no siempre es la mejor. Y vamos a ver cómo Lot pagó con creces esta decisión, porque parecía algo muy bueno. Yo creo que todos lo vemos, pues sí, él tomó la mejor decisión, pero vamos a ver cómo no fue así. Ahora, últimamente yo he escuchado un poco a muchas familias que están tramitando, que se quieren ir para Canadá, parece que está un poco como de moda, o que quieren mudarse a algún país de Europa como Italia o España, que son los que están abriendo más las puertas. Y las razones que ellos dan, dicen que la situación en el país está muy difícil, no hay trabajo, si uno pone un negocio está la extorsión, los negocios no están creciendo, y es cierto. Y yo quiero decirles que irse a otro país no es malo. El detalle es ver cuál es tu motivación, a dónde estás tú poniendo tu confianza, porque no es donde vayamos. Los hijos de Dios debemos confiar en que es el Señor el que nos cuida, es el Señor el que nos provee, Él es el que se encarga de nuestra familia, es el que nos sustenta. Así que nuestra confianza no debe estar en un lugar donde vamos a ir o no debe estar en las circunstancias que estamos pasando. Nuestra confianza no debe depender de eso, sino que nuestra confianza debe depender de Dios. Que Dios sea nuestra roca y nuestra fortaleza. Y yo quiero que sepas que el Señor cuida de nosotros. Siempre lo ha hecho, siempre lo hace y siempre lo va a seguir haciendo porque Él ha prometido cuidar de sus hijos. Así que nosotros, aunque pasemos circunstancias difíciles, debemos confiar y depender del Señor, no de nuestros recursos. Ahora vemos que Lot toma la salida más fácil, pero hay algo bien importante. Cuando leemos el pasaje dice que en la tierra de Canaán estaba Lot, estaba Abraham, pero también dice que estaba el cananeo y estaba el seduceo. ¿Qué significa? Que ellos no estaban solos. Los enemigos estaban también ahí dentro de la tierra. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que Abraham, a pesar de que sabe que están los enemigos, dice, yo me quedo aquí, aunque parezca lo más difícil. Pero Lot dice, no, yo me voy a lo que veo. Y ¿saben? Lo que Lot veía, me ayudas con la otra, por favor.
Y lo que Lot veía, y es que si ustedes se fijan, la tierra prometida es toda la área de colores. Si ven la imagen de la derecha, es la área que está en colores. Eso era lo que Dios le había prometido. Pero Lot se va fuera del área que Dios les había mostrado. O sea que Lot se va fuera de los límites que Dios les había dado. Él se va en la otra imagen donde está la flecha negra a la parte inferior. Y saben, dice que la tierra era verde, que había agua, que era como el huerto del Señor. ¿Y cuál era la idea? Que era una tierra próspera. Entonces Lot dice, tengo ganado, tengo animales, tengo siervos, aquí voy a crecer más y aquí me voy a expandir. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Nos dejamos llevar por lo que aparentemente parece es una buena idea. Pero yo estoy seguro, si Lot hubiera podido ver las consecuencias, él no se hubiera ido para esa tierra. Así que vemos un Abraham que aunque la decisión que tenían que tomar era difícil, se va por la decisión difícil, y un Lot que se va por la decisión fácil. ¿Qué era más fácil? Tomar la tierra del valle. ¿Qué era lo correcto? Quedarse en la tierra que el Señor les había mostrado. Yo quiero que ustedes piensen, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos? Quedarnos donde el Señor nos ha mostrado, no irnos por la riqueza del mundo, no irnos por lo que el mundo nos ofrece. Así que hay otro principio ahí, y quiero que sepan, hacer lo correcto no siempre va a ser lo más fácil, pero sí puedo estar seguro que será lo mejor y que Dios bendecirá mi decisión. Si nosotros actuamos de la forma correcta, Dios va a bendecir. ¿Qué vemos del carácter de Lot? Que Lot había actuado de forma egoísta, que Lot no estaba confiando en la promesa y en la provisión de Dios. Vemos a un Lot que se está aprovechando y está confiando en lo que ve con sus ojos, pero no está confiando en lo que Dios le está diciendo. Nuevamente, ¿en qué confías? ¿Estás confiando en el Señor? ¿Está siendo el Señor tu roca? Ahí es donde encuentras tu refugio, ahí es donde encuentras tu seguridad. Ahí es el único lugar donde vamos a encontrar paz. Situaciones difíciles hay en todos lados. Problemas los tenemos todos. El único que nos da paz y nos da gozo es el Señor. Es el único. Ahora veamos cómo Dios muestra su gracia dentro de estos problemas. Vamos al versículo 14 al 18. Cómo el Señor muestra su gracia y confirma su pacto. Versículos 14 al 18. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te daré la tierra. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Y me gusta lo que dice en el versículo 7, levántate y recorre la tierra. Y es que podemos ver que es hasta el momento donde Abraham y Lot realmente se separan, que Dios confirma a Abraham y le muestra cuál es la tierra. Si recuerdan, Dios le había dicho, deja tu casa y deja tu parentela. Abraham sí dejó su casa, pero no dejó su parentela. Él salió con su papá y salió con su sobrino. Después murió su papá y después se separó de Lot. Y es hasta que Lot y él se separan que Dios confirma la tierra. Y Dios le vuelve a decir que le va a dar una tierra, que la tierra se la dará a él y también a su descendencia. Entonces vemos un Abraham que ya confía y se está quedando en esa tierra. La tierra iba a ser de ellos para siempre, es lo que el Señor les está diciendo. Y le dice que su descendencia será grande como el polvo de la tierra. ¿Cuál fue la respuesta de Lot ante esta confirmación? Dice que él se mueve y nuevamente edifica un nuevo altar y ahí adora al Señor. Y es bien bonito ver esta parte porque podemos ver la fidelidad de Dios y vemos cómo el Señor es fiel a sus promesas. Lot había desobedecido, había actuado mal, se había apartado, había hecho un desastre. Creo que en el corazón de Lot él podía pensar, Dios ya no me va a tomar en cuenta. Dios ya no me va a usar a mí para llevar el plan, pero vemos que Dios no actúa así. Dios le devuelve bien por mal.
Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. A pesar de que muchas veces nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Aquí podemos ver cómo Dios es fiel a su pacto. ¿Y qué hace Dios en los hombres que hemos entregado nuestra vida a Él y mujeres también? Pues Dios nos restaura, porque parte de su promesa es que Dios va a perfeccionar la obra que Él empezó en nosotros. Él no nos va a dejar hundidos en el pecado, sino que Él nos va a sacar, nos va a restaurar y nos va a usar. Y eso es lo bonito de Dios. Así que hay otro principio. Dios permanece fiel a sus promesas, aunque no siempre nosotros seamos fieles. Sin embargo, Él quiere fidelidad de nuestra parte. Él quiere que nos comprometamos con Él. Y lo otro bonito es ver que Dios usa gente imperfecta. Dios usa pecadores como nosotros, personas que fallamos para hacer su obra. Pero Él nos va transformando, nos va santificando para que nosotros seamos un instrumento en su mano. Y eso es la fidelidad de Dios actuando en nuestra vida. Ahora veamos cuáles fueron las consecuencias que tuvo la decisión de Lot. Vamos a ir al capítulo 14 ahora y vamos a leer de los versículos del 1 al 12. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y aconteció en los días de Rafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, a Zoar. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Y en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asesón, Tamar. Y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Gojim, Anrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron y cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. En resumen, porque es poco enredado lo que leímos, lo que vemos son 5 reyes del sur que se rebelan contra 4 reyes del norte. Debido a eso, los reyes del norte invaden las ciudades del sur, las destruyen y toman todos los bienes de Sodoma y de todos estos reinos que se habían rebelado. Y como Lot se ha ido a habitar a Sodoma, también es capturado y es llevado por estos reyes. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajo la decisión de Lot? Primero fue saqueado, segundo fue capturado, fue llevado cautivo y fueron llevados a su familia con todos sus bienes. Entonces, hay otro principio aquí que debemos guardar, y es que las malas decisiones traen problemas graves a nuestra vida. Abraham había aprendido, Lot parece que no aprendió. ¿Y qué necesitamos entender? Que es necesario obedecer la palabra del Señor. Muchas veces pensamos, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué Dios no me está bendiciendo? Pero no nos damos cuenta que hemos roto principios bíblicos que claramente muestran que estamos desobedeciendo la palabra del Señor. Entonces, cuando hemos desobedecido principios, no esperemos que haya bendición en nuestra vida. Tarde o temprano van a llegar las consecuencias de nuestra desobediencia. Por eso, ¿qué quiere el Señor? Que conozcamos los principios y que los apliquemos y que obedezcamos y que pensemos que lo que Dios dice
se cumple siempre. Tanto las bendiciones como aquellas cosas que vamos a pagar si somos desobedientes. Ahora veamos cómo reacciona Abraham ante la noticia que le dan de su sobrino. Vamos a leer el 14:13 hasta el 16. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos, y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. ¿Qué hace Abraham? Abraham le paga bien por el mal que le había hecho. Él no se pone a pensar, Lot me hizo mal, Lot actuó de mala forma, Lot no se sujetó, sino que él inmediatamente sabe lo que le pasa a su sobrino, él corre a ayudarlo, él corre a auxiliarlo. Y ahí pueden ver dos principios más. Como cristianos, nosotros debemos ser personas que hacemos el bien a aquellos que nos hacen daño. Hacemos el bien a aquellos que nos tratan mal. Porque eso muestra que somos hijos de Dios. Eso muestra que el Señor está morando en nuestros corazones. Porque lo que caracteriza a los hijos de Dios es el amor. Y aunque nos hagan daño, nosotros tenemos que dar amor. Segundo, debemos restaurar a aquellos hermanos que por sus malas decisiones han caído de la gracia del Señor. Debemos ayudarlos a recuperarse y debemos ayudarlos a encontrar la libertad en Cristo. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? El pecado nos aleja de Dios, nos hace dudar, crea temor en nuestros corazones. Y muchas veces estamos ahí batallando sin saber cómo volver al Señor. Y esa es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, especialmente si estamos caminando, ayudar a nuestros hermanos a que salgan de la esclavitud del pecado. Porque el pecado esclaviza, ata. Entonces, como hermanos, nosotros debemos correr a auxiliarlos y ayudarlos que ahora tengan libertad para que caminen con Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, vimos la recompensa que tuvo Lot, no fue muy agradable, pero veamos la recompensa que Dios le da a Abraham. Y es la parte final de la lectura. Leamos del versículo 17 al 24. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo a Aner, Escol y Mamre, ellos tomaron su parte. Quiero que piensen, ¿quién le dio la victoria a Abraham? Fue Dios, fue el Señor. Si ustedes se fijan, dicen que eran 5 reinos. No creo que ellos solo tuvieran 300 hombres. Y Abraham sale con 300 hombres y Dios le da la victoria. Pero quiero que piensen también la forma en que había salido de Egipto. Él salió humillado, él salió avergonzado, el nombre de Dios deshonrado. Pero ¿qué vemos ahora? Cómo cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos la voluntad del Señor, amamos a nuestro prójimo y hacemos el bien, pues Dios nos recompensa. Vemos que Abraham es alabado por el sacerdote, es exaltado y le dice: bendito sea Abraham, siervo del Altísimo,
pero también están reconociendo que Abraham es exaltado. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón, porque está sirviendo a Dios en su corazón. Vemos que Dios mismo es exaltado, no solo por los que creían en el Señor, también por sus enemigos. Vemos que Abraham llega ahora con la frente en alto, exaltando el nombre de Dios, y confirmamos que aquel que se humilla delante del Señor y delante de los hombres, Dios lo exalta. Pero podemos ver ahora a un Abraham con convicciones firmes. ¿Por qué? Porque el rey de Sodoma le ofrece nuevamente riquezas. ¿Y qué hace él? Las rechaza. Yo no voy a tomar nada que no venga del Señor. Y eso tiene que ver con convicciones. Así que nosotros tenemos que tener convicciones firmes. Abraham entiende que más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Es más importante eso. Y también él entiende que aquella persona que se humilla, Dios la va a exaltar. Ahora, para terminar, ¿qué podemos ver en la vida de Abraham? Vemos un Abraham que ha cambiado su forma de pensar y su forma de actuar. Vemos un Abraham que ahora está firme en el Señor y que ahora está firme a sus convicciones, porque se planta bien ante la tentación del mundo. Vemos un Abraham que realmente muestra que se arrepintió y que retomó el camino del Señor, porque hay cambio en su vida. Vemos un Abraham que está adorando al Señor, exaltando a Dios con su vida, y su misma vida da testimonio de su fe. Hay una fe real que los demás pueden ver. Vemos un Abraham que no confía ni en las riquezas ni en su propia capacidad, sino que está depositando su confianza al Señor. Vemos un Abraham que se dedica a hacer el bien a los demás, aun cuando lo han tratado mal. Y vemos un Abraham que se humilla delante del Señor y de los hombres, y ahora Dios lo exalta. Tengo una pregunta. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Estás actuando de esta forma? ¿Realmente te estás humillando delante del Señor? ¿Estás confiando en la soberanía y en la voluntad de Dios? Si no es así, ¿qué es lo que Dios quiere? Que vayas a su altar, que te humilles delante de Cristo, que vayas a sus pies y pidas perdón y te arrepientas. Él es fiel, Él va a restaurarte y Él te va a guiar para que camines con Él. Vamos a orar.